El día de hoy vamos a hablar del teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, escritas de manera general como y' igual a una función que depende de x y que satisface cierta condición inicial. Para empezar, eh, vamos a, vamos a recordar que tenemos también ecuaciones de esta forma, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, lineales. Em, si A y B son funciones continuas, entonces basta con resolver la ecuación diferencial para, para verificar que la solución existe. Aquí mu es un factor integrante definido como la exponencial de la integral de a de x. Entonces, si a es continua, el factor integrante también va a estar definido em, como una función continua en el dominio de a de x. Si B es continua, este producto va a estar bien definido en la intersección de los dominios, en donde la función es continua, y por lo tanto la función y la vamos a poder definir y además de manera única. Aquí también recordemos que encontrar el dominio de las funciones no es igual a encontrar los puntos en donde las funciones son discontinuas. Pensemos, por ejemplo, en la función el mayor entero menor o igual que x. Esa función tiene por dominio a todos los números reales, sin embargo, en todos los números enteros hay puntos de discontinuidad. Bueno, entonces, regresemos al teorema de existencia y unicidad. Esta función f tiene su dominio en el plano XY. Vamos a suponer que existe una región rectangular definida de esta manera, que contiene un punto en el interior de ese rectángulo. Si f, que depende de x y de y, es una función continua, bueno, en principio no habría problema en el proceso de integración que en algún momento tendríamos que efectuar para resolver una ecuación de primer orden. Entonces, que f sea continua garantiza la existencia de una solución. Ahora, veremos que la derivada con respecto a y lo que garantiza es la unicidad. Entonces, aquí por un lado, esta es la condición de existencia y esta es la de unicidad. Em, bueno, si esto se cumple, entonces existe algún intervalo alrededor de cierto punto inicial x sub 0 contenido en este intervalo y una función única definida en un subintervalo, en este intervalo i sub 0, que es solución al problema de valores iniciales que estoy escribiendo aquí en rojo. Bueno, primero voy a mostrarles una serie de gráficas para verificar justamente estas hipótesis. Estas hipótesis son condiciones suficientes.
¿Qué significa? Que si las condiciones se cumplen, es suficiente para garantizar la existencia y unicidad de de una solución única. Pero si no se cumplen, entonces puede pasar que aún así exista una solución única, o que exista una solución pero no sea única, o que no exista solución al problema de valores iniciales. Bueno, todas estas ecuaciones se han resuelto en las notas y en los videos para el curso de licenciatura. Entonces, ustedes, si tuvieran duda de cómo se resuelven, pueden buscar en los videos para ecuaciones de primer orden y ahí están resueltas. Tenemos la primera. Aquí, esta función f que depende de x y y es el producto de dos funciones exponenciales. Esta función es continua en el plano. Si vemos la gráfica de esta función y de la función solución, que es muy parecida, tendríamos aquí que esta función efectivamente es continua. Aquí no es que tenga una asíntota, sino que crece muy rápido, ya ni siquiera se nota cómo va creciendo. Esta sería la función solución, la superficie solución. Aquí, esta ecuación diferencial ya es no lineal en Y. Entonces, por eso es que no la podemos resolver como, con un factor integrante como resolvíamos estas. Ahora, la derivada de f con respecto a y, tenemos esta función y esta derivada parcial también es continua en R2. Significa que estamos garantizando que para cada punto en el plano existe una solución única. Eh, Aquí reescribí la solución de la ecuación diferencial, despejé y para que no quedara escrita de manera implícita y eh, voy a, a trazar algunas curvas de nivel. En este caso, este logaritmo queda indeterminado cuando el numerador es igual a cero. Es decir, cuando va a haber indeterminación cuando los valores de x coincidan con estos valores para ser positivo. Entonces, aquí tenemos algunos valores para recuerden que C es el valor, la altura para las diferentes curvas de nivel de la superficie que define las soluciones de nuestra ecuación diferencial. Entonces, C es mayor que cero, pero si C toma valores muy pequeños, eh, tendríamos este comportamiento y bueno, van cada vez más hacia arriba y hay un punto en el que hay una asíntota. eh, Conforme esta C sea más pequeña, ese punto en donde está la asíntota va a estar más a la izquierda en el eje X. Y aquí olvidé graficar algunos valores de tal forma que se mostraran algunas curvas de nivel que están en el tercer cuadrante. Lo que, lo que estamos verificando aquí es que si tomamos cualquier valor en el plano,
va a existir una curva de nivel en donde alrededor de, de ese punto X0, Y0 en el plano, va a pasar una curva, una de estas curvas de nivel que va a ser solución única, al menos en una vecindad de ese punto. Aquí, por ejemplo, si tomáramos este punto, no es que ahí no haya una solución, es que no grafiqué la curva de nivel que pasa por ese punto. Claro, hay algún valor de C en donde justamente en este punto que tomé hay una asíntota, pero esa solución no es la que voy a tomar, sino que tomaré alguna otra en donde justamente la solución alrededor de ese punto esté bien definida. Em, Aquí justamente estoy mostrando la curva de nivel. Cuando C vale 100, ya hay puntos que están en el tercer cuadrante, que es el que no se veía en la gráfica anterior, y entonces podemos ver que para cualquier punto en el plano podemos elegir una curva de nivel que pasa por ese punto y que define de manera única una solución para la ecuación diferencial, para algún valor de C. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos esta ecuación diferencial. En este caso, notamos que hay discontinuidades cuando x es igual a 3 y y es igual a -1. De hecho, esas discontinuidades, al definir el dominio de la función f, son justamente los puntos que vamos a quitar. Y si calculamos la derivada parcial de f con respecto a y, tenemos que en esa derivada parcial también los puntos en donde la gráfica se rompe por asíntota son x igual a 3 y y igual a -1. Entonces, justamente el dominio de la parcial de f con respecto a y el dominio de la función, en este caso son el mismo, y eh, estas funciones son continuas en todos los puntos del plano, excepto en estos valores que es en donde la gráfica tiene discontinuidades por asíntota. Acá tenemos la solución a la ecuación diferencial pensada como una superficie igualada a una constante, es decir, la solución a la ecuación diferencial van a ser las curvas de nivel de esta superficie. Aquí está la superficie y en azul están graficadas las curvas de nivel. Aquí está una proyección ya hacia el plano XY y tenemos que en y igual a -1 hay, ahí hay problemas y el problema es que en esos valores habría definidas dos soluciones. ¿Sí? Aquí sería, o tendríamos que decidirnos por la de arriba o por la de abajo. De lo contrario, no es función la solución. Por eso es que en y exactamente igual a -1 hay problemas. Acá también hay una asíntota y en x igual a 3 también hay una asíntota. Pero para cualquier punto en el plano, no importa cuál sea el punto que nosotros tomemos, excepto quitando justamente estos valores, existe una curva de nivel que pasa por ese punto y define una solución única para el problema de valores iniciales. Tercer ejemplo, tenemos esta función
aquí, eh, cosecante que es 1 entre seno, queda indefinida cuando y toma múltiplos de pi. Entonces, aquí, pues, el graficador no tiene muy buena precisión, pero tendríamos, eh, en esta parte está indefinida, aquí es y igual a pi, eh, y igual a cero, y igual a menos pi. Entonces, al calcular la derivada parcial, tendríamos esta función y esta función tenemos que el coseno está bien definido para todos los valores x reales y aquí cotangente es coseno entre seno y tenemos la cosecante que es 1 entre seno. Entonces, nuevamente, los puntos en donde la parcial de f con respecto a y está indefinida es en los múltiplos de pi. Tenemos que el dominio de estas funciones en donde son continuas son todos los puntos en el plano. Aquí me faltó un cuadrado. Son todos los puntos en el plano menos estos valores en donde hay asíntota. Sin embargo, cuando calculamos la solución a la ecuación diferencial, tenemos que las curvas de nivel sí están bien definidas para cualquier punto en el plano. Para cualquier punto en el plano que se tome, sí hay una única solución que pasa por ese punto. Y en este caso, al calcular la, el dominio de f y de la derivada parcial con respecto a f, garantiza que habrá soluciones únicas en todos los valores de y distintos de NPi. Es decir, estamos seguros de que para esos valores distintos de NPi hay solución única, pero eso no significa que justo ya en la solución, cuando y tome esos valores, no significa que ahí también haya una solución, al menos algebraicamente. Em, la, un ejemplo más, aquí tenemos esta función f que está indeterminada cuando y es igual a 0. Esta parte 1 más x al cuadrado siempre es distinto de 0, entonces tenemos que cuando y es igual a 0, hay la superficie se rompe, que sería justamente aquí, ¿verdad? Este es y igual a 0 o el eje X. Y cuando calculamos la solución está bien definida en todo el plano. Si nosotros calculamos eh, la, la parcial de f con respecto a y la parcial de f está bien definida en todo el plano, pero la función f no está definida para y igual a 0, entonces tenemos que tomar la intersección de estos dominios y en y igual a 0, cuando analizamos las curvas de nivel, ahí hay problemas de unicidad. Sí hay soluciones, pero no son únicas. Tenemos que decidir entre la solución que está por encima del plano o del plano XY o la que está por debajo. Entonces, en todos estos puntos, en Y igual a 0, hay problemas de unicidad, pero sí existe la solución. De hecho, aquí hay en el 0, 0 hay 4 posibles soluciones si tomamos puntos que están cercanos al origen.
Luego, bueno, aquí ni siquiera calculé la derivada de esta función. Notamos que si x es igual a cero, si x es igual a cero, ahí la gráfica se indetermina. Y también para cuando y es igual a cero, pero x es distinto de cero, la función sí puede estar determinada. Entonces, calculamos la solución y en este caso tenemos esta solución. Y este es el eje Y, por acá estaría el eje X y para x igual a cero, si tomamos curvas de nivel aquí, habría problemas de unicidad. Entonces, pero en este caso, pues justamente por no haber calculado explícitamente la derivada, es que solamente podemos hacer el análisis cualitativamente. Y este último ejemplo, en donde tenemos esta función f, que el denominador es distinto de cero, y entonces esta función es continua en R2. A la, aquí a la derecha tenemos la solución a esta ecuación diferencial. Y en la solución vemos que la superficie tiene una discontinuidad en y igual a cero. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tanto el dominio de la función como el dominio de la parcial de f con respecto a y son todos los puntos en el plano, pero la gráfica se rompe en y igual a cero. ¿Qué es lo que pasa? Que ya cuando proyectamos hacia el plano XY las curvas de nivel, para cada punto que tomemos en el plano, eh, vamos a garantizar la existencia de una curva de nivel que pase por ese punto. Y claro, en ese punto eh, no, vamos a elegir la constante C de tal manera que no sea ahí en donde esa curva de nivel tenga la discontinuidad. Entonces, em, aquí, por ejemplo, si tomáramos un punto sobre esta gráfica, sobre la que está en la gráfica rosa, lo que garantiza el teorema es que en una vecindad de este punto hay una solución que es única. No nos garantiza nada acerca de qué pasa para intervalos mayores. Lo que nos garantiza es que alrededor de este punto, en una vecindad, existe una solución única. Y lo mismo podremos hacer con cualquier punto en el plano. Aquí el hecho de que la curva de nivel no esté graficada no significa que no exista alguna por la que pase aquí una curva, de tal manera que se garantice una solución única alrededor de ese punto. Antes de demostrar la existencia de las soluciones para este problema de valores iniciales, vamos a transformarlo para que la condición inicial esté dada en t sub 0 igual a 0 y u sub 0 igual a 0. Esto lo vamos a hacer mediante una transformación de coordenadas en donde definimos eh, una variable y igual a u menos u0 y otra variable x igual a t menos t sub 0. De esta forma,
U va a ser igual a Y más U0 y T es igual a X menos más T0. Y entonces tendremos que U', que es G en T, podemos verla como una función de X más T sub 0 y U, Y más U0. Esta función, esta función ya está dada en términos de X y de T y entonces podemos llamarle F y es una función que depende de X y de Y. Ahora veamos qué pasa con la derivada. Y, bueno, sí, la derivada. La derivada de U con respecto a T es igual a la derivada de U con respecto a X por la derivada de X con respecto a T. U está definida como Y más U sub 0. U sub 0 es una constante. Y X está definida como T menos T sub 0. Esto con respecto a T. Entonces, tenemos que es la derivada de Y con respecto a X y este segundo factor es 1. Así, el problema de valores iniciales se transforma en vez de U', que en este caso era la derivada de U con respecto a T, que es la variable independiente, lo reescribimos como la derivada de Y con respecto a X, y con este cambio de variable es igual a la función f que depende de xy, y la condición inicial, ahora, si t es igual a t sub 0, entonces x es igual a 0. Entonces tenemos que u en t sub 0 cambia a y en 0 cuando t es igual a 0, x es igual a 0, y y es igual a 0 cuando u es igual a u sub 0. Entonces, la condición que teníamos anteriormente, en donde aquí esto era u sub 0, cambia a y en 0 igual a 0. Este es el problema de valores iniciales con el que vamos a trabajar. Y le voy a llamar 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora se conoce como iteraciones de picar. Este teorema se demostró antes de la mitad del siglo pasado. Picard murió en 1941. Entonces, tiene menos de un siglo de haberse demostrado. Y lo que se va a hacer es
cambiar este problema de valores iniciales, suponiendo que la función f es continua y que y es una función que depende de x, entonces podríamos pensar que esta función f depende solamente de x, y si es continua, entonces podríamos integrar de ambos lados de esta ecuación y tener el problema siguiente. Bueno, entonces, si f es continua en un cierto, en un cierto, en una cierta región del plano, y y es una función que depende de x, entonces podemos pensar a f como una función que solo depende de x. Y si tenemos la ecuación diferencial, esta, entonces podemos integrar de ambos lados y tenemos y es igual a la integral de 0 a x de f, que depende de x y de y, con respecto a x, pero bueno, aquí voy a cambiar a s. No hemos resuelto el problema de encontrar una función y, solamente lo hemos cambiado por un problema equivalente. Entonces, vamos a suponer que suponemos que tenemos una función que vamos a llamar phi sub 0, que satisface la condición inicial. Y con esta función vamos a definir una función phi1 como la integral de 0 a x de f en s de phi sub 0, que bueno, debe de depender de x, en este caso renombro a la variable, y como satisface la condición inicial, que es que cuando s es igual a 0, esta phi sub 0 vale 0, entonces podría encontrar una función phi1 que es la integral de esta función f que depende únicamente de s. Y sabemos que esta función existe por la continuidad de f. Podríamos continuar definiendo más funciones phi, es decir, definimos una sucesión de funciones phi sub n, en donde cada una de ellas satisface la condición inicial, pero probablemente no satisface la ecuación diferencial
por completo. Sin embargo, si para algún, algún valor del subíndice, vamos a suponer para alguna n igual a k, resulta que phi sub k es igual a phi sub k más 1, y entonces para cualquier valor mayor a k se vuelve a dar esta igualdad, entonces tendremos una función, una sucesión de funciones que converge a esta. Y esa función no solamente va a satisfacer la condición inicial, sino que satisface también la ecuación diferencial. Veamos un ejemplo de cómo funcionan estas iteraciones de Picard. Lo mismo se hace, bueno, algo parecido se hace con el método de Newton. Para encontrar una solución cualitativa para una ecuación diferencial de primer orden. Lo que se hace es considerar que se tiene una condición inicial y como la derivada de y con respecto a x la podemos pensar como la pendiente de la recta tangente, entonces vamos aproximando una solución cualitativa por segmentos de la recta tangente, de tal manera que tenemos un nuevo punto que tomamos otra vez como condición inicial y volvemos a efectuar el procedimiento. Claro, estas son aproximaciones y lo deseable es que para tiempos largos o para valores de la variable independiente grandes, esta solución cualitativa no se aleje mucho de la solución, pensaríamos de la solución exacta a la ecuación diferencial. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Tenemos el siguiente problema. Y' es igual a 2x por 1 más y. Y la condición inicial es que y en 0 sea igual a 0. Entonces, vamos a suponer que tenemos una phi sub 0 de S. Bueno, aquí todavía no hago el cambio de variable, de x, que es igual a 0. Es decir, esta es la función 0. Y esta función en particular satisface la condición inicial. Entonces tenemos phi sub 1 de x estaría definida como la integral de 0 a x de 2 2s, vamos a llamarle 2t por 1 más phi de t diferencial de t. Sustituyo phi sub 0 y en este caso es la integral de 0 a x de 2t diferencial de t. Esto es t al cuadrado sobre 2 por 2, queda únicamente t al cuadrado, evaluado de 0 a t, evaluado de 0 a x
en x es x al cuadrado y en 0 es 0. Esta función, notemos que si sustituimos en la ecuación diferencial, tendríamos que 2x será igual a 2x por 1 más phi 1, que es x al cuadrado. Y lo que vemos es que para que esto suceda, tendríamos que 1 debería de ser igual a 1 menos x al cuadrado, y esto ocurre si y solo si x es igual a 0. Es decir, esta solución que estamos proponiendo es buena únicamente en la condición inicial. Es una muy mala aproximación, sin embargo, nos sirve porque lo que queremos es construir una sucesión de funciones y verificar si convergen a una función que sí sea solución de esta ecuación diferencial. Entonces, phi sub 2 es la integral de 0 a x de 2t por 1 más phi 1 de t, diferencial de t. Y esto es la integral de 0 a x de 2t por 1 más 1 menos t al cuadrado, diferencial de t. Entonces, esta integral, aquí me equivoqué, no es 1 menos t al cuadrado. Vi esta expresión, phi sub 1 es x al cuadrado. Entonces, aquí tengo que sustituir únicamente t al cuadrado. Ahora sí, tendría 2t, entonces queda t al cuadrado, y 2t al cubo, queda t a la cuarta sobre 4, es más t a la cuarta sobre 2. Evaluado de 0 a x, entonces queda x al cuadrado más t más x a la cuarta sobre 2 menos 0. Otra vez, verifiquemos. Entonces, notemos que si sustituyo esta propuesta de solución en la ecuación diferencial, tendríamos la derivada es 2x más 4x al cubo sobre 2, y quiero verificar si el lado izquierdo es igual a 2x por 1 más x al cuadrado más x a la cuarta sobre 2. Aquí podemos cancelar de ambos lados este 2x, y entonces tendríamos que 2x al cubo, vamos a verificar para qué valores de x se satisface la igualdad. 2x al cubo más x a la quinta. Esto ocurre si y solo si x a la quinta es igual a 0, y esto pasa únicamente para x igual a 0. Nuevamente, esta segunda solución satisface la condición inicial, pero no satisface la ecuación diferencial.
Continuamos. Voy a copiar aquí las funciones fis. Cada una de ellas satisface la condición inicial, pero probablemente solo eso. Entonces tenemos ahora phi sub 3 de x es la integral de 0 a x de 2t por 1 más phi 2. Phi 2 es x al cuadrado, sería t al cuadrado más t a la cuarta sobre 2, diferencial de t. Entonces, nuevamente tenemos t al cuadrado, luego quedaría 2t al cubo más t a la cuarta sobre 2 más 2t, t a la quinta sería t a la sexta sobre 6, que podemos pensar como 3 factores. Evaluamos de 0 a x. Creo que aquí ya empiezan a ver cuál es cuál sería la función a la que nos estamos aproximando. A la serie, Ajá, si no, a la serie infinita creo que de la exponencial, ¿cierto? ajá, del exponencial, pero el exponencial tiene potencias 1, 2, Ah, sí, 3, entonces aquí sería de e a la que, d a la x más 1, no, X ¿no? cuadrada, X ¿no? E a cuadrado. la x cuadrada. Bueno, entonces ya nada más termino de escribir ese paso y entonces ya tendríamos x al cuadrado más x al cuadrado, lo voy a escribir así, entre 2 factorial más x al cuadrado al cubo entre 3 factorial más x al cuadrado a la cuarta entre 4 factorial. Ustedes verifican nada más que al hacer la sustitución justamente hayamos llegado a esto. Entonces, después de hacer las siguientes iteraciones, llegamos a que esta es la suma desde que k es igual a 1 a n de x al cuadrado a la k entre k factorial. Y si tenemos esta serie, bueno, esta serie ustedes ya, esta serie converge a e a la x al cuadrado cuando tomamos la suma infinita. ¿Sí? Entonces, les mencionaba que en este caso, justo tomé este ejemplo porque al aplicar las iteraciones de Picard sabía que íbamos a poder identificar la serie de Taylor alrededor de 0 en este caso, del exponencial de e a la x al cuadrado menos 1. Pero en general, cuando se aplica este método, no necesariamente podemos identificar la función, entonces lo único que vamos a poder
establecer es una solución aproximada. Ahora, em, vamos a suponer que tenemos un cierto número de términos y que no vemos cuál es la función a la que va a converger o no. Pues en ese caso únicamente definimos la serie y por algún criterio de convergencia, en este caso sirve muy bien el criterio de la razón, establecemos si esa serie converge o no. Si converge, entonces podemos decir que va a converger a la solución de la ecuación diferencial. Esta última función phi, vamos a verificar si satisface la ecuación diferencial. Entonces, notemos que eh, phi n, que es e a la x al cuadrado menos 1, entonces la derivada es e a la x al cuadrado por 2x, y entonces sustituimos en la ecuación diferencial y, bueno, en la ecuación diferencial, en donde tenemos que y' es igual a 2x por 1 más y. Entonces, vamos a verificar si esta solución propuesta satisface la ecuación diferencial. Tendríamos 2x e a la x al cuadrado y queremos verificar si es igual a 2x por 1 más e a la x al cuadrado menos 1. Y en este caso se satisface. Y con phi n en 0, que es igual a 0. Entonces también satisface la condición inicial y por lo tanto podemos decir que la solución y igual a e a la x al cuadrado menos 1 es solución de la ecuación diferencial. De la ecuación diferencial y' igual a 2x por 1 más y. Bueno, esta ecuación también se puede resolver por separación de variables o con factor integrante, que ustedes comentaron que resolvieron y que efectivamente llegan a esta solución. Ahora, para probar la unicidad de la solución para este problema en particular, vamos a suponer que tenemos dos soluciones a la ecuación diferencial. En este caso, recordemos que esta función f es, bueno, voy a reescribir aquí, y' es igual a 2t, es 2x por 1 más y. La condición es que y en 0 es igual a 0. Y sean phi de x y psi de x, dos soluciones al problema de valores iniciales. Y como el
esta ecuación integro-diferencial. No, esta ecuación integral, esta es la ecuación diferencial, y si f es una función continua y y es una función que depende de x, entonces, decíamos al principio, f es una función que solo depende de x y podemos pensar es el problema de resolver la ecuación diferencial como el de resolver la ecuación integral. Ya vimos usando las iteraciones de Picard que construíamos una sucesión de funciones y si estas convergen, entonces estamos hablando de una solución para el problema de valores iniciales. Bien, entonces ahora tenemos dos soluciones y en algún momento tenemos que llegar a que si son dos soluciones al problema, esas dos soluciones tienen que ser iguales. Entonces, lo primero que hacemos es tomar la diferencia entre estas soluciones y va a ser igual a la integral de 0 a x de 2t por em, de 2t por 1 más, más phi de x menos 2t por 1 más psi de x. Aquí necesito cambiar las x a un parámetro t, phi de t, diferencial de t. Simplificamos y tenemos entonces que phi de x menos psi de x es igual a la integral de 0 a x de 2t, es factor común, cancelamos estos unos y queda phi de t menos psi de t, diferencial de t. Ahora tomemos valores absolutos de ambos lados y entonces como la integral se define como una suma infinita, en este caso 2t es factor común, entonces se puede sacar de cada uno de los términos de esa suma infinita y entonces queda que es menor o igual que la integral de 0 a x de 2t por el valor absoluto de phi de t menos psi de t de t. Ahora, 2t podemos acotarla. Esta es una recta que pasa por el origen con pendiente 2. Entonces, 2t la podemos acotar por una constante a positiva por el intervalo en el que estamos haciendo la integración. Se cumple esta desigualdad y entonces tendríamos que x está definida de 0 a a sobre 2. Entonces, lo que tenemos ahora es que este valor absoluto
es menor o igual que A por la integral de 0 a x Bien, ahora vamos a definir una nueva variable, una nueva función u como esta integral. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que este valor absoluto sería u', de tal manera que tenemos la siguiente ecuación diferencial. Tendríamos que u' de x menos a por u de x es menor o igual que 0. Por la definición de u, si en x igual a 0, tenemos que u en 0 es igual a 0 y también u en x, con x en el intervalo que definíamos anteriormente, es mayor o igual que 0. Entonces, esta ecuación, bueno, esta desigualdad que tenemos, podemos reexpresar el lado izquierdo como la derivada con respecto a x de e a la menos ax por u de x. Este sería el factor integral. A es una constante. Y si multiplicamos por ese factor integral del lado derecho, bueno, de todos modos queda menor o igual que 0. De aquí integramos con respecto a x y entonces tenemos que e a la menos a x por u de x es menor o igual que una constante como esa constante puede ser, es una constante arbitraria, en particular tomamos el valor de esa constante 0 y aquí estamos integrando para x mayor o igual que 0. Entonces, llegamos a que u que depende de x es menor o igual que 0, ya que la función exponencial siempre es positiva y llegamos a una contradicción porque habíamos supuesto que u es mayor o igual que 0. De aquí que u de x es igual a 0 y por lo tanto phi de x es igual a psi de x y eso significa que la solución es única.